Saludos, queridos patitos. Tenemos a Alberto Pleguezuelos, amigo del canal, y que tuve la suerte de estar prácticamente en tu primer aniversario como youtuber, el 23 de agosto de 2017, en memoria de ese día que recuerda las víctimas del nazismo y el estalinismo. Ciertamente bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme y sí, ya hemos colaborado unas cuantas veces, la verdad, ya hemos hecho unos cuantos directos, vídeos y demás historias juntos, ya van unos cuantos. Ciertamente en la zona de Oriente Medio, que podríamos comprender para los términos de este programa, entre Azerbaiyán y Yemen, entre la zona de Turquía, Israel, Egipto y la zona de Pakistán, ha habido unos acontecimientos que han sido bastante importantes en términos recientes y que tenías ciertas ganas de comentarlos y por lo tanto es una oportunidad interesante, sobre todo después de que haya pasado la parte más gorda de lo último y esté por llegar también parte de lo que va a ser próximamente, pero es un momento que invita a la reflexión, dado que en este momento, toquemos madera, en este momento no está pasando realmente nada, por ahora. No está pasando bueno, para lo que se espera y para lo que ha habido en los últimos meses, porque pasar, sigue pasando cosas, pero no están, digamos, en un momento tan álgido como puede ser hace un par de semanas o hace un par de meses más o menos estábamos igual que ahora, porque el tema de Israel y Palestina, que es un poco quizás el desencadenante de todo este episodio actual, de todos estos vaivenes que hay en esa zona del Oriente Próximo, Oriente Medio. Digamos que el desencadenante se puede considerar que ha sido pues estos incidentes entre Israel y Palestina, desafortunados como poco, porque bueno, se tienen por allí un follón montado muy considerable y esto ha provocado pues que toda esa zona se ha vuelto a volver más inestable de lo que ya era. Es una zona que tradicionalmente siempre ha sido inestable, ha tenido una inestabilidad muy grande en los últimos 100 años, eso sobre todo desde la desaparición del Imperio Otomano, que controlaba y aglutinaba y ponía orden en toda esa zona del mundo. A la caída del Imperio Otomano, pues se aparecen un montón de nuevos países. Después de la Segunda Guerra Mundial acaban de aparecer otros. Y digamos que aún no han acabado su encaje o su, ¿cómo decirlo?, su reordenación interna, ¿no? Entre ellos siguen teniendo muchas fricciones, muchos follones, muchas tensiones, muchas rivalidades aún y disputas que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo. Y no parece que se vayan a solventar, por desgracia, en un periodo relativamente corto de tiempo. En estos últimos tiempos, pues aparte de los problemas que hay entre Israel y Palestina, que ya es algo crónico, pero que de vez en cuando, pues como en la situación actual, se vuelven más complejos y más candentes, también tenemos rivalidades entre otros países. Tenemos el tema de Irán, que intenta convertirse como en la potencia de la zona. Hemos tenido todos los problemas que hubo con Irak, sobre todo por el tema de que fue invadida por Estados Unidos. Luego, pues el tema cuando se retiraron Estados Unidos, Estado Islámico, toda la guerra de Siria, en el Yemen, que lleva habiendo una guerra también desde hace un montón de años, inconclusa, pero que ahora ha escalado por el tema de que amenaza el tráfico marítimo internacional. Es decir, es una zona geopolíticamente y estratégicamente muy caliente.
y nunca olvidemos que es una de las grandes zonas productoras de petróleo, que añade más salsa a este asunto, le da más empaque y más importancia, porque esto en otra zona que a lo mejor no tuviera esa importancia de zona de tránsito marítimo más producción de petróleo, pues a lo mejor para Occidente pues no sería un poco una zona de conflicto un tanto olvidada como tantas otras que hay, pues por ejemplo en el continente africano, donde pues de vez en cuando hay conflictos, hay problemas, hay cosas, pero aparecen un par de días en los noticiarios y nos olvidamos tranquilamente. En este caso no. En este caso nos afecta a todos, tanto en nuestros bolsillos como, bueno, sobre todo en nuestros bolsillos, como incluso en cosas tan nimias como que nuestros pedidos de Amazon pues nos lleguen más tarde porque el tráfico marítimo se tiene que desviar. Nos puede afectar en cosas pues desde pues esos retrasos en cosas que hemos pedido a vete tú a saber dónde, hasta temas económicos, puede afectar en muchas cosas. Digamos que es una zona pues candente, muy candente. Además de todo esto, pues también hay que considerar que coincide cronológicamente, o sea, pues, bueno, sincrónico con el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Es decir, es un momento donde ya había conflictos y esos conflictos también afectaban al tema de la producción energética, pues este conflicto, digamos, que se viene a sumar a la situación actual, lo cual pues aún genera más tensiones, es más complicado el tema, ¿no? Porque, bueno, pues ahora, pues sobre todo Europa, por ejemplo, pues ya no puedes depender de importaciones de energía de Rusia. Las importaciones de energía sí sería mucho más en la zona del Golfo Pérsico, en la zona del Oriente Próximo y Medio, pues a lo mejor tampoco tienes acceso a esas fuentes de energía tan fácilmente. Todo ello hace que pues estos conflictos, que a priori parecerían locales y que no tendrían tanta importancia muy lejos de esa zona de conflicto, sí que tienen ya mucha importancia fuera de esas zonas de conflicto. Vivimos en un mundo, por suerte o por desgracia, muy globalizado. Lo que pasa en un sitio nos afecta a prácticamente todos, sobre todo en según qué sitios muy concretos, ¿no? Como ya hemos dicho, pues afecta. O sea, es una cosa que se sabe, se tiene controlada, y por eso es también importante conocer un poco con los acontecimientos desde un punto de vista geopolítico, un punto de vista más de una visión de por qué están pasando estas cosas, ¿no? Incluso por qué ahora, ¿no? No solo por qué están pasando, sino por qué ahora, en ese momento, y no antes. Bien, ya que citaste la guerra Ucrania-Rusia, guerra en Ucrania, el momento Teletierra, tenemos aquí en Amazon nuestro querido libro, Xavier Ormachea, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Encinas, Óscar Maragaño, Mariano López de Miguel, Alex Botella, Nacho Montes de Oca, participando en este libro geopolítico e histórico, explicando por qué Ucrania merece vivir y sobrevivir. Pero ciertamente hemos esbozado, bueno, has comentado unas pinceladas que podemos desarrollar, pero creo que se puede estructurar en 4 rubros. Uno, el espacio, el tiempo, que son los 2 primeros. El espacio porque hay escenarios de primera o de segunda, más importantes, menos importantes. Hemos tenido las diferentes guerras entre Armenia y Azerbaiyán, que tienen su importancia porque los diferentes países también han tenido relación con ponerse de un lado o de otro. Tenemos también la implicación respecto al 7 de octubre, pero también con otras circunstancias respecto al Líbano, que sigue sin jefe de Estado, debido a la composición del propio país, la guerra civil en Siria, que no está todavía terminada, la situación política interna dentro de Irak, Yemen con una guerra civil importante,
Irán, con sus debilidades internas, porque ha habido una revuelta recientemente de mujeres, y las mujeres que evidentemente son las que mandan en el mundo, son las que también han llevado a los hombres de Irán detrás a decir, bueno, estos ayatolás son gente muy mala y por tanto no merecen nuestra confianza, y la situación, también relación entre Irán y Afganistán, por unas presas que construyeron los estadounidenses en los años 50, pero que unos quieren para el cultivo de la amapola. En el caso de Afganistán, sí, los talibán siguen cultivando amapolas y todas estas cosas porque eso da dinero, y también Pakistán, que tienen unos baluchis a un lado y a otro de la frontera entre Irán y Pakistán, y se están dando bombazos y con grupos insurgentes, lo cual ciertamente es interesante porque es un cuadro bastante complejo y con muchas ramificaciones en los diferentes lugares. Y no he mencionado los países del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes, y también tienen su miga. Por ejemplo, Emiratos quiere comprar Naturgy, que es una empresa española, con lo cual las ramificaciones también se exceden en el ámbito de lo que es el territorio de Oriente Medio. En el espacio temporal, Egipto estuvo en una guerra en Yemen en la segunda mitad de los años 60 hasta 1970. Por tanto, la participación de Irán y Arabia Saudí ahora mismo en el caso de Yemen no es algo de ahora. También están otras ramificaciones históricas en el ámbito del momento, porque ahora parecerá una chorrada, pero en el momento, en 1917, cuando los británicos entran en Jerusalén, fue algo que conmocionó la sociedad. Era el momento en el que entraba como mando un cristiano desde la época de las cruzadas. Por tanto, era algo que en el momento era algo brillante, pero ahora parece que es algo simplemente de frikis para la hemeroteca. Por tanto, hay que tener ciertamente perspectiva en el ámbito temporal también. Recursos, el tema de los hidrocarburos. En el ámbito del mundo, el país que tiene más hidrocarburos es Venezuela. Tiene más petróleo, tiene gas. Australia vende gas, Canadá y Estados Unidos venden petróleo. Ya la situación, estamos hablando de 21 años, ha cambiado bastante respecto a la situación de la guerra en Irak. Y el tema logístico, los nodos, ya sea el mar de la China Meridional, la península de Malaca, el ámbito del canal de Suez, el canal de Panamá, que todo está interconectado, lo cual ciertamente podemos ir desgranando todas estas vicisitudes que tienen que ver con el asunto del intercambio de tarjetas de visita que han hecho Irán e Israel en los últimos días. Sí, francamente sí, o sea, el tema tanto eso, temporal como espacial, son dos coordenadas muy importantes a tener en cuenta en todos estos conflictos, los cuales pues eso, han llevado, como tú dices, a este intercambio de tarjetas de visita así un poco agresivas por parte de dos países que, digamos, intentan tener una cierta hegemonía dentro de esa zona, aunque allí hay unos cuantos más países que también intentan tener su papel, su importancia, muchas veces también ligadas, como has dicho, en parte a problemas internos, que una vieja receta para solventar tus problemas internos es buscarte problemas externos para que la gente se olvide de los problemas internos. Es una vieja receta conocida por todo el mundo, que cuando tienes un problema interno, una buena solución es buscarte un enemigo externo con el cual pegarte y en contra del cual aglutinar a la población para que no te toque las narices a ti. Véase pues Israel con un gobierno que pendía de un hilo y tenía muchos problemas ligados a temas de la justicia, un gobierno muy difícil, un parlamento muy difícil de gobernar, muchos problemas de ese estilo, pero bueno, pues ahora estamos en guerra con Palestina, así que bueno, no tengo esos problemas, en parte porque bueno, ahora estamos en guerra y no va a ser cuestión de ponerse a hacer dimitir primeros ministros y cosas por el estilo. Bueno, ante eso hay que decir un elemento interesante, es que evidentemente tú lo sabes bien porque lo pudiste vivir en Cataluña, el momento en 2007 que hubo unas manifestaciones
importantes, y 3 meses después la Karma Chacón obtuvo 25 escaños. Por tanto, las manifestaciones pueden ser o no ser representativas a la hora de lo que hacen en Israel. Es decir, que ahora, cuando hay 100.000 personas que están saliendo para pedir la dimisión del primer ministro porque tienen una concepción bastante curiosa de lo que es Hamas y de lo que es los rehenes, teniendo en cuenta de que en el pasado Hamas y Hezbollah han secuestrado a gente que estaba ya muerta, y los cadáveres son requeridos por parte de Israel, aun cuando, bueno, por temas personales, de enterramiento y una concepción de la vida, lo tiene el judaísmo, que dice el lejaim, por la vida, bastante acendrada y distinta a otras culturas y dificultades mentales a la hora de concebir esta forma de aproximarse a la vida. Por tanto, cuando Netanyahu, que tuvo bastantes problemas por el 7 de octubre, en tanto en cuanto tardaron un tiempo precioso a la hora de responder, porque por temas políticos el ejército estaba mirando a Judea y Samaria, a Cisjordania, porque los elementos políticos podían venir problemáticamente por allí. Y tenían una concepción de que, al haber dado más visas para Gaza, para trabajar en los kibbutz cercanos a la frontera con Gaza, de los que curiosamente se olvida que Israel sale de Gaza en 2005, es decir, que es un territorio que no es parte de Israel desde ese año, lo mismo que al sur del río Litani del año 2000, en la zona del Líbano. Pues ciertamente en el ámbito económico se piensa que la gente que tiene un sustento a través de Israel puede tener a través de eso un relajamiento de la causa, de la rabia, y no fue así. El 7 de octubre, 1.400 palestinos de Hamas y asociados, Yihad Islámica y otros, entraron en Israel, es decir, en el territorio que todo el mundo reconoce como Israel, y asesinó a 1.400 personas. Entraron como unos 3.000 milicianos y combatientes, en la esperanza de estar dentro de Israel combatiendo para luego incluir otros frentes, Hezbollah desde el norte, Siria, los hutíes lanzando misiles, que fuera una fiesta, pero fracasaron. Fracasaron en tanto cuanto el que había originado todo eso, que es Irán. Ibas a comentar Irán, me disculpo por haberte interrumpido. Irán había visto cómo los países árabes habían empezado los acuerdos de Abraham. Unos acuerdos que desde Marruecos, desde Emiratos Árabes, es decir, los países que prefiguraban que luego Arabia Saudí iba a acabar firmando el acuerdo. Y tal vez por eso no hay un acuerdo definitivo sobre la estatalidad de Palestina, a pesar de que se les ha ofrecido muchas veces y los palestinos habían negado muchas veces esa realidad, porque no les convenía, porque eran un sistema bastante corrupto, en donde la creación de un sistema realmente estructurado, de un Estado con impuestos y con unas jerarquías y todo esto, les daba disposición de tener que fiscalizarse de una manera que no querían realmente. Y por tanto, Irán vio que estaba siendo desplazado antes del 7 de octubre. Y por eso, esa mentalidad, porque jamás tiene relación a través de Irán, es un proxy. Luego los líderes de Hamas acabaron en Moscú en una reunión muy pronto, después del 7 de octubre. Resulta interesante que en buena medida se entrenaran en instalaciones en el Líbano y también fuera del Líbano, no solamente en Gaza, en zonas al lado de instalaciones de las Naciones Unidas. Luego se hablará de la UNRWA, que es una organización de refugiados solo palestinos. Es decir, para el resto del mundo hay una organización de refugiados, pero para los palestinos hay una específica de ellos, con trabajadores que estaban el día 7 de octubre en la matanza de Hamas. Por tanto, los asuntos se entremezclan y yo creo que no es Israel el que busca una solución a sus problemas internos, que evidentemente los tenía, porque se habían metido en una situación que, bueno, es una situación política donde Israel es una democracia, y como democracia que es picular, porque es circunscripción única, y en esa circunscripción única cualquier escisión, pienso en la vida de Brian, esos disidentes, los otros disidentes, ya, pero como el porcentaje mínimo para entrar en la Knesset es
decir, el Parlamento es muy bajo, pues tú puedes ser lo disidente que quieras, montarte tu chiringuito y tener un par de diputados en la Knesset. Por tanto, los extremismos se exacerban y van tirando políticamente, y sobre todo los ultrarreligiosos, esos de los tirabuzones y que hacen el estudio de la Torá y todo esto, pues se quedan en su nicho, curiosamente procrean mucho, parece que follan como conejos y cada vez son más y por tanto son más diputados y por tanto la evolución del gobierno pues ha ido en su dirección. Y por tanto querían la reforma del sistema judicial para beneficiarse a ellos. Y ciertamente eso era un problema y sigue estando ahí, pero eso no eso dice que geopolíticamente Irán crea el 7 de octubre porque ve que se queda fuera de juego. Sí, o sea, la idea esta que decía, sobre todo en el caso de Israel, más que ellos propiciar la guerra, de ser ellos quienes la buscaran, una vez se encuentra el gobierno de Israel la guerra, digamos que podría haberlo solventado de una forma más, quizás más rápida, un ataque de represalia muy bestia, pero haber acabado ya. Me refiero a ver, pero esta campaña, si te fijas, ya es una campaña bastante prolongada en el tiempo, con una movilización grande de fuerzas. No estamos hablando pues de, bueno, sí, los de Israel y los palestinos han entrado con sus aliados y demás, la han liado muy fuerte, se han cargado un montón de gente, han secuestrado un montón de gente, vale, pero no ha habido como otras veces, que quizás Palestina haya sido mucho más bestia por parte de los palestinos, ha sido muchísimo más bestia, pero normalmente en otras circunstancias pues quizás se hubiera resuelto todo con un ataque de represalia bastante salvaje y bastante bestia por parte de la aviación israelí, por ejemplo, como otras muchas veces y tantas veces ha sucedido, pero sin, entre comillas, ir a más. Pero llegados a este punto, pues el propio gobierno de Israel dijo, bueno, pues ahora tal vez me viene bien. Tal vez ahora vamos a aprovechar la situación. Ya que nos han montado esta fiesta, pues vamos a aprovechar esta fiesta. Es un poco esta idea. En el caso de Irán, sí que les venía bien montar una fiesta, porque también tenían mucha contestación interna, como bien has dicho, por la revuelta de las mujeres que hubo. Había ya bastante contestación y además, como tú bien dices, se estaban quedando un poco fuera de juego dentro del mundo árabe. Irán. Se estaban quedando un poco como al margen. Es cierto que la mayoría no, pero ya bastantes estados árabes habían accedido a reconocer a Israel. Se estaba viendo que la mayoría de países estaban normalizando relaciones con Israel. Como tú bien dices, Arabia Saudita tarde o temprano lo iba a acabar haciendo. De facto no lo había hecho, o sea, de hecho no lo había hecho, pero de facto más o menos ya tenía unas relaciones medio normales con Israel, más para lo que había sido en el pasado. Es decir, se estaba viendo que Irán se estaba quedando un poco fuera de juego, claramente en ese escenario. Un escenario que con problemas internos y quedándose fuera de juego, pues dice, bueno, pues aquí hay que dar un cierto golpe, ¿no? Hay que hacerse notar, hay que hacer ver que sigo existiendo y que sigo siendo importante, y por eso también pues apoya sobre todo a los palestinos en este caso, aunque cuando llega el momento de esta fiesta, como tú bien has dicho, que montan los palestinos, al final no hay tanta fiesta, o sea, se lanzan ellos, y como tú bien dices, quizás sí que tenían la esperanza de mantener la guerra fuera de su territorio, mantener el conflicto en el territorio israelí, que se sumaran todos las demás facciones que están en contra de Israel a la fiesta, pero no se sumaron. Como ha pasado ya más de una vez en los conflictos contra Israel, que normalmente el bando, podríamos llamar árabe, de forma genérica, suelen tener bastantes problemas de unión y de coordinación y de hacer las cosas. Ha pasado en todas las guerras árabes israelíes, que es eso.
que Israel dice, ¿cómo es que Israel ha ganado? ¿Por su gran superioridad armamentística? A veces sí, pero a veces no era tan alta esa superioridad armamentística. ¿Por el apoyo de Estados Unidos? Bueno, sí, eso influye, pero no solo. Pero la mayor baza que siempre ha tenido Israel en ese caso es que los propios países árabes nunca se han puesto de acuerdo entre ellos, nunca se han coordinado bien entre ellos, nunca han sabido actuar de forma coordinada. Y en este caso, pues ha pasado un poco lo mismo. Palestina ahora está sufriendo las consecuencias de ello, tanto los que estaban a favor de ese ataque como los que no, porque ahora ya, por todo esto desencadenado, pues ya no hay mucho que hacer en ese respecto. Pero también luego cuando llega todo esto, pues claro, aún así, pues otros frentes que tiene Israel abiertos, sobre todo en Líbano, con Hezbollah y demás, contando que el Líbano es un país cuando menos curioso, tiene mucha diversidad religiosa, porque hay bastantes libaneses cristianos, hay bastantes libaneses musulmanes. Dentro de los musulmanes tienes una parte que son, digamos, de origen palestino, otra que es un país, y como tú bien dices, ahora mismo creo que sigue sin primer ministro, sin gobierno como tal. El primer ministro existe, pero el cargo que está vacante es el de jefe de Estado, porque desde... Vale, sí, no sé, sé que tenían vacante sí, uno de los dos. Es que desde la época que se independiza, que ya hubo problemas en el tema de independencia de Líbano y de Siria, porque estuvo en teoría de parte de Francia, pero en 1943 el Reino Unido quería darles la independencia inmediatamente, cosa que cabreó a De Gaulle, en la Francia libre combatiente, que tuvo que tragársela y mandársela y aceptar eso cuando evidentemente no tenía más territorio que 4 zonas que habían conseguido de la zona colonial de Vichy. Y evidentemente eso a partir del final de la Segunda Guerra Mundial pues es un estado independiente, el Líbano, pero con diferencias de ámbito de credo y de etnia. El presidente se le da a un cristiano, el primer ministro tenía que ser un sunni y el portavoz, es decir, el speaker, el presidente de la Cámara Legislativa tenía que ser un shi. Es decir, hay las confesiones estructuradas por orden jerárquico. Evidentemente eso cambia en el año 48-49, hay palestinos que llegan a el Líbano y cambian la demografía del país para siempre, cosa que no se notará hasta la guerra civil de los años 70, y ahí, a partir de ahí, el Líbano empezó a ser desestructurado, luego en los años 80 con las guerras que hubo, en el año 2005 hubo un punto de cambio porque mataron a Hariri, que era el primer ministro. Los sirios se vio claro que eran los que habían cometido el magnicidio, se retiran del Líbano y aparentemente se convierte en una segunda independencia del Líbano, cosa que bueno, pues luego ha tenido sus consecuencias porque al año siguiente hay una guerra, Hezbollah con Israel. El Estado libanés desaparece porque se disuelve como un azucarillo. Hezbollah, que no solamente es un partido político, no solamente es una milicia, sino también es mucho más, incluso una ONG que da ayuda al público, se convierte prácticamente en un pilar fundamental del gobierno, es un Estado dentro de un Estado. Es algo absolutamente... Es un follón muy raro el Líbano actualmente. Sí, luego está la saga de los Assad, Hafez al-Assad, luego Bashar al-Assad, que estudió en Londres y cogió el país en el año 2000. Es de un clan, de una tribu que es el 10% y son los que controlan el país. Por eso mismo, pero que en este escenario tan complejo... me refería a los Assad en el caso de Siria. Sí, es el tema de Siria. Pero que sí, o sea, es un escenario increíblemente complejo, o sea, el nivel de complejidad que tiene ahora mismo toda esa zona, con esa gran cantidad de estados con problemas, con intereses. Lo he dicho, Hezbollah, que prácticamente es un estado dentro de un estado. A todo esto, pues hay muchas veces maniobras que hace el propio Israel
fuera de su territorio que tampoco contribuyen a apaciguar toda la situación. El ataque a la embajada en Damasco, no me acuerdo de qué país era la embajada. Consulado iraní. Era iraní, ¿verdad? Sí. Pero la gente se olvida de dos elementos ligados a esto. Primero, en 1992 Irán bombardea la embajada israelí en Buenos Aires. No solamente fue el caso de Lamia en 1994, sino que ataque a la propia embajada en 1992. Por tanto, esto es de larga data y habitualmente se suele, lo segundo, olvidar que es una gotea el asunto durante años y años. Estados Unidos, es decir, Donald Trump, el pacifista Donald Trump, asesinó a Soleimani en el Bagdad, en el aeropuerto internacional de Bagdad, y este era la segunda figura más importante después del Ayatollah Khamenei, que ya tiene 85 años, por lo tanto pronto va a irse con Alá a saludarle. Ciertamente fue algo gravoso, porque no solamente asesinaron a Soleimani, también asesinaron a 9 dirigentes de fuerzas proxies que estaban alrededor de Soleimani en diversos países. Por tanto, eso, cada cierto tiempo, Israel, por su propia defensa, ha ido liquidando enemigos porque está dentro de una guerra, el asunto de tratar de limitar la capacidad ofensiva del enemigo. Y en el consulado de Irán de Damasco se dieron varias circunstancias. Primero, avisar a Siria de que, ojo, que podemos entrar con el F-35 a través del Monte Hermón, subir y golpear incluso en ese lugar que está a pocos metros del palacio presidencial del señor Al-Assad. Y por otro lado, decirle, conocemos perfectamente que ese grupo de gente iba a atacar a Israel. Tenía planes, esos 7 generales que estaban reunidos en el consulado, querían planificar los ataques a Israel, cosa que habían hecho también antes del 7 de octubre y evidentemente no fue posible detectarlos, pero Israel tiene esa idea. Una y no más, porque la población es limitada, los judíos que viven en Israel y también en el mundo son los justos, digo los justos porque no son muchos. No, la verdad es que poblacionalmente es un grupo muy pequeño, muy pequeño. Es más, la mayor población de judíos no está ni siquiera en Israel. Son judíos que viven sobre todo actualmente o en Europa o sobre todo en la zona de Estados Unidos. Es el mayor grupo poblacional de judíos, pero son judíos que nunca han tenido intención de volver a Israel. Claramente. Sí, y se olvida ciertamente que hay un 18,5% de musulmanes entre los que tienen el pasaporte israelí. Y un 20% son árabes. Es decir, puede haber árabe que sea cristiano, árabe que sea judío, musulmán que sea israelí. Hay combinaciones curiosas. Sí, pueden haber combinaciones, pero sí, la combinación de árabe, musulmán, israelí existe. Y son muchos. Y es un porcentaje importante. Tienen miembros en el Parlamento, han tenido al presidente del Tribunal Supremo, en las Fuerzas Armadas, hay mucha gente en puestos importantes, alcaldes, concejales. Sí, lo cual también en parte es normal, es gente que pues ha vivido allí toda la vida y pues, ahora es el Estado de Israel el que está allí y forman parte de él, para lo bueno y para lo malo. O sea, no... Pero es una cosa que es cierto, de que en este caso Israel pues respondió atacando la embajada en Damasco. Normalmente no se esperaba una respuesta de una índole tan agresiva por parte de Irán, porque la verdad es que nadie se esperaba quizás una respuesta de ese estilo, se esperaba quizás una respuesta de estilo algún tipo de atentado terrorista, de algún tipo de ataque más civilino, más o a través de algún otro grupo, algún otro grupúsculo de aliados de Irán, o sea, pero una respuesta abierta con un ataque militar en toda regla. O sea, no estamos hablando de un atentado, no estamos hablando de
sino que fue una respuesta militar en toda regla. O sea, sí, un ataque... Y no fue algo testimonial. Estamos hablando de entre 80 y 90.000 kilos, es decir, 80 o 90.000. Bueno, estamos hablando de, a ver, no sé cuánto fue Trinity, pero estamos hablando de 4 veces a nivel de toneladas TNT equivalente de Trinity. Sí, o sea, para que os hagáis a la idea, estamos hablando, si no me acuerdo mal, estoy hablando de números muy de memoria, pero había más de 100 drones y 100 misiles. ¿Vale? O sea, una cantidad, o sea, para que os hagáis a la idea, estaba alrededor de ese número. Era una cantidad considerable, o sea, no era un ataque... Sí, pero aún así es era eso, un ataque... es eso, estamos hablando del equivalente en TNT de lanzar 4 bombas atómicas de Hiroshima. O sea, había mucha carga de explosivos. Aún así fue un ataque el cual fue un ataque diseñado para fallar, según mi entender. ¿Por qué crees eso? Te explico. Esto cogedlo con pinzas y tomadlo como una opinión personal, ¿de acuerdo? Todo el mundo, quien más, quien menos, y más pues los generales del ejército de Irán, seguro, ¿vale? Seguro, conocemos de que Israel tiene buenos sistemas de defensa antiaérea. Es famoso, es esa famosa cúpula de hierro. Quizás no sabes cuán bueno o cuán fuerte o cuán realmente eficaz es esa defensa antiaérea. Pero que existe, todo el mundo se presupone que se sabía que existe. Se sabe que la Fuerza Aérea israelí tiene buenos aviones y buena capacidad de intercepción. También sabes que van a contar con el apoyo de las fuerzas que haya en la zona, pues de países aliados de Israel, como puede ser Estados Unidos o Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Están por allí, porque tema del Yemen y demás, pues hay fuerzas militares también de otros estados que, si bien a lo mejor no son 100% amigos, pero tienen buenas relaciones con Israel. Por lo tanto, si que realmente querías atacar a Israel para hacer un daño de verdad, pero un daño serio de verdad, quizás la cantidad de proyectiles lanzados no era suficiente para saturar la capacidad de defensa. Era un ataque que, en mi opinión, tomadlo esto como la opinión de un aficionado, ¿de acuerdo? No tenía suficiente capacidad y no quisieron que tuviera suficiente capacidad para saturar las defensas. Querían hacer una demostración de fuerza, también para el ámbito interno de Irán, para que la gente saliera a celebrar lo de que hemos atacado al Gran Satán, hemos atacado a Israel, somos unos máquinas, les hemos atacado, hemos lanzado un ataque militar de narices, pero ese ataque militar realmente impactaron muy pocos proyectiles en suelo israelí. Los daños que causaron fueron bastante minúsculos. ¿Por qué? Pues porque tampoco se quería un ataque serio, porque un ataque serio, de verdad, que hubiera conseguido saturar esa defensa antiaérea y haber hecho un bombardeo realmente eficaz, hubiera causado muchos daños, y ahí sí que hubiera habido claramente, rápidamente, una respuesta israelí en forma de guerra. No creo que quisieran llegar a la guerra, querían hacer una demostración de fuerza, tanto para el ámbito externo como para el ámbito interno, pero una demostración de fuerza, pero que a su vez supieran que no iba a escalar a más, porque tampoco iban a saturar la capacidad de defensa. Si eras capaz de lanzar esa cantidad de misiles y de drones, podrías haber lanzado más, seguramente. Incluso, seguramente, también, si hubieras querido atacar ya a fondo, la tercera oleada a lo mejor hubiera sido con la Fuerza Aérea, para atacar ya en serio, después de haber saturado las defensas. Es decir, yo creo que si hubieran querido poner toda la carne en el asador, es esa la impresión que tengo, pero tomadlo como una impresión, ¿de acuerdo? No es esa idea de quiero hacer una demostración de fuerza, pero no voy a intentar romper la capacidad de defensa del otro, porque no me interesa, porque me interesa, pues eso, demostrar la fuerza, pero no quiero que escale demasiado. Bueno, ahí yo lo que puedo decir es que, bueno, viste la película Tocan, ¿no? Top Gun Maverick. Sí. Que aparece el F4. Para nada
que para nada el país que atacan en la peli, para nada es Irán. Qué casualidad que el país que tiene todavía F-4 en funcionamiento, F-14 Tomcats operativos, el único país del mundo sí, es Irán. Sí, solo antes del advenimiento de la revolución de la sí, los compró el Shah de Persia. Sí, bueno, pues ciertamente Israel tiene capacidad aérea de acceder a Irán, pero Irán no tiene capacidad aérea de acceder a Israel en el ámbito de los aviones. Esto es un elemento interesante porque por eso en buena medida tiene que utilizar los proxies. Israel tiene el F-35, pero Irán evidentemente no lo tiene. Y el Sukhoi, el último flamante y tan bonito, pues parece que tiene tanta importancia que no lo han utilizado en la guerra en Israel, ni tampoco en Ucrania, ni tampoco en ningún otro escenario, en ningún momento. Bueno, dicen las malas lenguas que es que tienen solo 2 o 3, que no han podido construir muchos. Como la Armata. Sí, bueno, dicen las malas lenguas que es lo mismo que la Armata, que sí, que es muy bonito, muy eficaz, muy maravilloso, pero que han podido construir los 4 de los desfiles. Pues en el último desfile, que bueno, veremos ahora el 9 de mayo a ver qué pasa, el desfile del año pasado, el 9 de mayo, apareció un T-34 y solitario, no se desfiló nada más, lo cual ciertamente da la idea de que Rusia está un poquito mal, un poquito. Pero ciertamente, mencionaste la presencia de los británicos, de los estadounidenses. Chipre está ahí al lado, está a 1 hora de distancia. Evidentemente hay que decir que Francia también participó, es decir, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, pero hay otros 3 países que participaron en la defensa de Israel y que sorprendió bastante, como son Jordania, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. El caso de Jordania no sorprende tanto. La hija del rey, aviadora, experta en la Fuerza Aérea Jordana, estuvo derribando drones con su caza. Sí, pero que me refiero, pero que el caso de Jordania dentro de estos es el que quizás menos sorprende, porque tiene unas relaciones relativamente buenas desde hace tiempo, pero por ejemplo la gran sorpresa es el caso de Arabia Saudí. Es una sorpresa porque está defendiendo a Israel, pero tampoco es una sorpresa porque Arabia Saudí y Irán, digamos que no se llevan precisamente bien. No se llevan muy bien precisamente. A pesar de que salió esa imagen de los chinos mediando para que hubiera un acercamiento diplomático que solamente se sustanció en el hecho de que se hablaran, simplemente de que rompieran el aislamiento y que tuvieran relación diplomática. Es decir, yo te envío un embajador, tú me envías un embajador y bueno, pues más o menos estamos hablando. Parecía que lo que algunos interpretaron era que ya van a ser los mejores amiguis del mundo, van a ser aquí mejores hermanos forever, pero no, evidentemente no. Y ha pasado que, bueno, en cierta medida han conocido la información previamente, se la ha pasado a Israel para que se defienda. E incluso ha pedido Emiratos Árabes y Arabia Saudí que si quieren acuerdos de largo plazo, tienen que Estados Unidos que darles garantías exactamente igual a las que les dan a Israel. Es decir, que se puede configurar contra, y era algo que se pasaba antes del 7 de octubre, puede configurarse una mini OTAN en el ámbito de Oriente Medio con Israel como epicentro, como el elemento nucleador de los árabes sunís contra los shiís, es decir, contra el Estado chií que es Irán. Sí. Y eso es un poco el gran miedo de Irán, es eso, que se está quedando un poco fuera de juego de todo el mundo árabe. Muchos países árabes están quizás no aglutinando de una forma tan abierta, pero bueno, ok, tengo que convivir con Israel. Israel ya lo han intentado extinguir en 3 guerras importantes y no han podido. Ningún otro país tiene intenciones de o por lo menos no lo parece, ¿no?
siempre puede haber sorpresas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Israel se convirtió en los años 80 en adelante en una potencia tecnológica, industrial, cosa que evidentemente les necesitan los países árabes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, todos estos tienen petróleo, pero eso es concupisciente, eso se va con el tiempo y necesitan recambio en el ámbito de la economía, es decir, diversificada, y eso para la ciudad esta kilométrica que tienen los de Arabia Saudí, que están montando cerca de Aqaba, necesitan tecnología israelí, eso les vendría fantástico. Tienen el dinero, Israel tiene el conocimiento, es un win-win. Sí, hay, pues eso, es en plan de, bueno, mira, tal vez no me caes bien, y tú a mí tampoco, pero los dos nos necesitamos para temas económicos y con dinero de por medio, pues las cosas se ven de otra manera, ¿no? Es aquello de, no me caes bien, pero ¿quieres comprarme estas cosas? Sí. ¿Y tienes dinero? Sí. Bueno, pues yo te las puedo vender. ¿Por qué no? Como tú dices, un win-win. No tengo por qué llevarme bien contigo, pero puedo hacer negocios contigo. Que es un poco lo que hizo en los últimos años y décadas Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene dinero porque tiene petróleo y a través de eso ha sido amigo de China, amigo de Rusia, amigo de Europa, amigo de todo el mundo, porque iban repartiendo poder blando e incluso organizaron unos Juegos Olímpicos Europeos, finales de Champions, lo que haga falta. Ellos están dispuestos, pero también tenían un desafío importante que comenzó en la descomposición de la Unión Soviética en 1988, cuando se empezaron a enfrentar con Armenia, cosa que espacio-tiempo también viene de la época de 1922, cuando la Unión Soviética se funde con 4 partes. Porque cuando se va a disolver, se disuelve en 3. Es decir, crean la Unión Soviética 4, pero se disuelve en 3. Faltaba uno, que era la República Transcaucasia, que duró un cuarto de hora más o menos, que era la fusión de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y luego se separaron. Evidentemente tenían tensiones internas. Lo comenté con Rubén Villamor, que escribió libros sobre esta época de finales de la Primera Guerra Mundial en la zona del Cáucaso. Bueno, igual lo conocéis en detalle, que evidentemente cada país tenía sus cuitas, sus elementos territoriales, amores, odios. Armenia, que parecía estar ahí en medio, que podía desaparecer, y a Georgia y a Azerbaiyán les venía perfecto porque estaba como una piedra en el camino, que había sufrido también el genocidio de parte de los turcos. Para lo tanto, la historia podría ser, pero larguísima, en este lugar. Y evidentemente, cuando se sucede la guerra Armenia-Azerbaiyán a partir de 1988, bueno, Armenia en principio podía sostenerse porque había tenido preparación más importante que los azerbaiyanos en el ámbito militar, pero con el paso del tiempo, esa situación con la zona de Nagorno-Karabaj, la República de Artsaj, que ha dejado de existir el 1 de enero de este año 2024, Azerbaiyán, que tiene un enclave que es el Nakhchivan, que en principio tenía un gobernador que era díscolo del señor Aliyev, pero se murió el gobernador y ahora tiene la disposición de poder hacer un cordón a través de un paso por la zona del sur de Armenia y tener conexión también con Turquía, porque los azeríes son túrquicos, por tanto hay también conexión con lo que hay al otro lado, en la zona de Asia Central. El líder Khamenei de Irán es azerí, con lo cual no ve bien el que la comunidad azerí pueda tener una cierta independencia dentro de Irán, porque no solamente hay persas, farsis, hay también de otras comunidades, hay kurdos, hay azeríes, hay baluchis en Irán. Es un complejo puzzle. Sí, a ver, por allí, como tú dices, hay unos complejos, el tema étnico que está totalmente mezclado, con fronteras bastante complicadas, como tú bien dices, enclaves. La disolución durante el tiempo que existió la Unión Soviética, pues bueno, todo esto quedaba dentro de la gran madre patria, para entendernos. Sí, y que ciertamente, disculpa, simplemente la punta, hay muy mala leche, porque Armenia es el autodenominado el primer país cristiano del mundo. Y los turcos hicieron todo lo posible para que pudieran ver desde la frontera el monte Ararat, pero que esté dentro de Turquía. Sí,
Sí, es cierto, el monte Ararat no está, es un monte que está en Turquía actualmente. Sí, eso no ha cambiado. Pero, ¿qué es eso? Es decir, es una zona complicada, que lo he dicho, mientras todos estos pueblos estuvieron bajo el paraguas soviético, pues muchas tensiones quedaban camufladas, ¿no? Puesto que había un poder por encima claramente que, entre comillas, ponía orden, no se podían desmadrar porque... Pero una vez desapareció la Unión Soviética, pues sí, empezaron tensiones de todo tipo. Luego Rusia también entró en guerra contra Georgia. Azerbaiyán y Armenia pues también se han pegado entre sí varias veces y continúa ahí habiendo ciertas tensiones. Es decir, toda la zona, todo Oriente Medio y Próximo, para entendernos, desde Pakistán hasta el mar Mediterráneo, toda esa zona actualmente es bastante inestable. Hay pocas zonas dentro de todo ese gran conjunto de territorios que tengan una cierta estabilidad, más allá de algunos pequeños estados de la zona del Golfo, sobre todo pues Emiratos Árabes y cosas por el estilo, que se dedican a temas económicos y que muchos ya están, como bien decías, diversificando su economía no solo ligada al petróleo, sino utilizando el petróleo para diversificarse en otros muchos campos, con más o menos cabeza, pero lo están haciendo. Grandes compañías aéreas, grandes compañías de todo tipo, intentar comprar compañías de todo tipo ligadas sobre todo a ámbitos tecnológicos por todas partes del mundo, debido a que tienen bastante claro de que el petróleo, una de las dos cosas que pasará, pero acabarán perdiendo su importancia el petróleo, sea porque se acabe o sea porque sea sustituido, que tarde o temprano pues una de las dos cosas pasará. Sí, no se sabe cuál será primero. Sí, esperemos que la primera sea porque encontremos un buen sustituto. Sí, eso es lo que probablemente pase, porque a finales del siglo XIX hubo una comisión en el Parlamento británico en el que empezaron a especular de que el carbón estaba desapareciendo y que había que cambiar de fuente de energía, sobre todo pensando en la marina, y por ahí estaba el señor Churchill haciendo sus cosas, y resulta evidente que el carbón sigue existiendo, no se ha extinguido, pero el carbón en principio es residual como fuente energética. Luego llegó el petróleo y luego llegó otra, y llegarán más, pero evidentemente esto evoluciona. No significa que se agote, sino que hay más poder calorífico en otra energía que se puede producir de otra manera la energía. O sea, esto cuando lo estudiaba hace muchos años en la universidad, sobre todo se hablaba de los héroes energéticos. Es decir, el primer héroe energético fue claramente la madera. Muy abundante, muy disponible por todos sitios, pero tiene muy poco poder calorífico y necesitas mucha madera para producir cualquier cosa. Me refiero, yo que sé, fundir hierro para producir acero a base de calentarlo con madera, pues vas a necesitar mucha madera. Sí, precisamente estuvimos con Luis y yo hablando y él me comentaba que en Haití hacen bastante esto del uso de la madera y ahí sí les va. Sí, claro. Luego, el siguiente, pues se sustituyó la madera por el carbón, que te daba mucho más poder calorífico, con menor cantidad de recursos. Luego ya cuando vieron que el carbón te hacía falta algo más potente, porque el carbón no daba para más, llegó el petróleo. Y así continuamos. Esperemos que dentro de poco pues se produzca esa sustitución por algún otro tipo de combustible que a poder ser sea menos contaminante, más eficiente, no sé, bueno, ya veremos con el tiempo. Hay varios candidatos, pero bueno. Bueno, está la complementariedad ciertamente de dos elementos, las llamadas energías renovables y un elemento que ha sido dotado de taxonomía verde por el Parlamento Europeo, como es la energía nuclear. Ya sea primero de fisión y luego de fusión, que será complicado hacerla, pero como diría que estamos trabajando en ello. Sí, es más, la energía nuclear que siempre está ahí, lo que quizás en muchos países y para mucha gente es un poco un tabú, pero sí, siempre es una alternativa a tener muy en cuenta, bien empleada y bien controlada,
no tiene por qué acarrear mayores problemas y es bastante menos contaminante que otras muchas que utilizamos. Y ligado al tema que estábamos hablando de Oriente Medio, también está el tema nuclear, porque lleva rondando esa zona desde hace tiempo Pakistán, país que no es el colmo de la estabilidad y que tiene sus más y sus menos con su vecino principal, que es la India. Son dos potencias nucleares. Irán quería ingresar al club de potencias nucleares. Es más, se sabe que Irán produce ya electricidad con energía atómica, porque eso, digamos que la comunidad internacional sí se lo ha permitido. Sí, pero sí, precisamente es interesante porque una de las centrales nucleares iraníes está en Isfahán, que fue objeto de réplica por parte de Israel contra una batería antiaérea ultramoderna, dando específicamente la puntada de, ojo, cuidado, que tu sistema aéreo es una mierda. Sí, y puedo atacar tus centrales, sobre todo una central nuclear, que es algo que a todo el mundo nos puede poner un poco los pelos de punta, que alguien decida... Lo cual ciertamente es una hipocresía, porque hay una fatwa, que es una orden islámica, sobre todo en el ámbito de Irán, que ordenaba no tener armas nucleares por parte de Irán, lo cual es evidente que se la están pasando por... Sí, claramente. Es más, llevan tiempo con intención, es sabido por todos y no es ningún secreto, el propio gobierno iraní lo ha dicho, de que tarde o temprano, en algún momento, acabarán adquiriendo la capacidad nuclear de forma ofensiva. Lo cual nos lleva al hecho de que si en el siglo XX el que proliferó las armas nucleares vendiendo componentes fue Francia, que no se suele mencionar, aquí tendríamos a Rusia haciendo proliferación nuclear en Irán, lo cual resultaría bastante interesante, porque si Irán tiene el arma nuclear, entonces Turquía, Egipto, Arabia Saudí y muchos otros países en el mundo acabarán teniendo ganas de tener armas nucleares, sobre todo teniendo en cuenta de que, hilado también con esto, hay un país que tenía armas nucleares hasta que tuvo que cederlas en el memorándum de Budapest de 1994 y bueno, también Kazajistán, pero también Ucrania, y se ha visto atacada por no tener armas nucleares. Si tuviera armas nucleares el 21 de febrero de 2022, igual Rusia no hubiera atacado. Muy probablemente no. Muy probablemente no, porque ¿y si decide utilizarlas? Sí, que es por esa misma razón que Corea del Norte tiene armas nucleares. Sí, porque es digamos que es la carta de triunfo para intentar que no te quieran atacar. Porque saben que tienes una capacidad de respuesta desmesurada. Porque un solo impacto nuclear va a ser una burrada. Y no puedes permitirte. Es más, si os fijáis, volviendo al caso de Pakistán con la India, desde que los dos tienen armas nucleares, no se han vuelto a pegar en serio. Bueno, se siguen pegando, pero en sus conflictos y sus rifirrafes fronterizos ya casi ritualizados, algunas veces más fuertes, más flojos, pero en serio no se han vuelto a pegar, porque los dos son potencias nucleares. Así que, bueno, pues no es cuestión de pegarnos siendo potencias nucleares. Y como tú bien dices, si Irán alguna vez consigue adquirir la potencia nuclear en forma de armamento, no solo capaz de producir electricidad, sino capaz de tener un arma nuclear, muchos otros países de la zona querrán esa capacidad nuclear, aunque solo sea, no vaya a ser de que Irán decida aprovecharse de la situación. Y como se llevan bastante mal con Irán, pues países como Arabia Saudí, como bien dices, Turquía, que siempre, que aunque no hemos hablado mucho de ella, siempre intenta tener una situación hegemónica o preponderante en toda esta zona. Al fin y al cabo no deja de ser la sucesora del Imperio Otomano y siempre ha tenido esta pretensión de ser como, digamos, el policía o el ordenador de toda la zona de Oriente, puesto que ya tuvieron ese papel en el pasado en forma del Imperio Otomano, y de todos los países que hay en esa zona es una potencia local, claramente, no te diría una potencia mundial, evidentemente, pero en esa zona es una potencia, claramente.
Sí, Turquía con Erdogan quiere tener una posición neo-otomana, que se dice, teniendo un puerto en el Mar Rojo en la zona de Sudán, con acuerdo con el gobierno. Eso sí, resulta interesante que Sudán está dentro de una guerra civil entre un grupo de fuerzas especiales que estaban apoyadas por el difunto grupo Wagner, que resulta curioso que el grupo se ha actualizado como Africa Corps. Sí, para un nombre un poco... para que luego digan, no, es que vamos por el mundo desnazificando ya, o desnazificando con el Mein Kampf por bandera. Fantástico, todo queda precioso. Bueno, yo qué sé, pero sí, Wagner ya el nombre sonaba, para ser unas fuerzas mercenarias rusas, un nombre un poco extraño, pero bueno. Sí, ya... pero sí, Sudán está en una guerra civil donde el gobierno ruso apoyaba a un bando y Wagner apoyaba al otro. Y ciertamente un país así, pues que siga teniendo esa disposición a una base naval de parte de los turcos en la zona del Mar Rojo, pues resulta curioso. Lo mismo que también, y esto es un poco de la zona, porque está justo enfrente de Yemen, Djibouti tiene bases navales de todos los países que se te ocurran y alguno más, pero Etiopía, que está también en una guerra civil con los tigraínos, los oromo, haciendo un montón de cosas por ahí, quieren tener salida al mar, que se la quitaron los eritreos cuando ganaron la guerra civil en 1993. ¿Y por dónde pueden pasar? Pues un país que está desestructurado como Somalia, que está dividido en tres, entre Somaliland, Puntland y el Somalia propiamente dicho, pues llegar a un acuerdo con Somalilandia por un pasillo de 50 kilómetros por 50 años. Y dices, aquí la cosa parece que está pintoresca, porque los etíopes también tienen la presa del Renacimiento, que están llenando poco a poco, y eso puede fastidiar el tema del Nilo a Egipto, que tiene evidentemente depositadas sus fuentes como antiguamente, como el tiempo de los faraones, el crecimiento del Nilo para hacer fértil las riberas y todo esto. Están jugando con eso, y evidentemente si el agua se los queda en los etíopes, pues entonces los egipcios se quedan sin comida. Por tanto, el juego de equilibrios en toda la zona es brutalmente delicado. Toda la zona está, pues eso, bastante calentita. Digo, está, pues como tú bien dices, o sea, vas mirando hacia un lado, hacia otro, toda la zona está, pues eso, bastante caliente. Además, un poco volviendo al tema del armamento nuclear que estábamos hablando antes, luego también siempre ha quedado una duda, ¿no?, nunca despejada de forma oficial, sobre un país que a lo mejor sí tiene armamento nuclear, a lo mejor no. Nunca se ha sabido, nunca se ha respondido de forma clara. No parecería raro que lo tuviera, pero oficialmente no lo tiene, que es Israel. El cual siempre ha sido ambiguo. Yo creía que ibas a mencionar el incidente Vela de 1979. Algunos dicen que tiene que ver con el Hotel Vela, donde se decidieron los asuntos de esa prueba. Otros dicen que es por el satélite Vela de Estados Unidos, que hizo la captura de estas circunstancias, y hubo una especie de hongo atómico al sur de Sudáfrica que reveló que ahí había algo, y la opción más plausible es que fue Israel apoyando a Sudáfrica en un viejo tanquero de casco de monocasco, que había servido para enviar petróleo allí, y luego ya no servía, para hacer una prueba en alta mar de la capacidad de Sudáfrica, que tuvo hasta 6 armas nucleares. ¿Y qué pasó en 1993? Que las armas nucleares y el material regresaron al lugar de donde surgieron, es decir, Israel. Sí. Tenemos el acuerdo firmado de Simón Pérez con el gobierno sudafricano para el intercambio tecnológico para Sudáfrica, para incluirse en el ámbito de las potencias nucleares. Por tanto, indirectamente está garantizado el ámbito de que Israel, eso sí, Mordecai Vanunu, el Solvá, tuvo una participación que luego reveló al mundo con la central nuclear de Dimona. Por tanto, está más o menos verificado. Otra cosa es que Israel propiamente no lo ha confesado nunca.
explícitamente. No, es como esas cosas, esos secretos a voces, ¿no? Que oficialmente, no, tenemos armas nucleares. No, pero bueno, pero hay cosas. Y es decir, de momento Israel sabe que posiblemente él es el único que tiene juguetitos nucleares en esa zona, pero claro. Sí, es de esas cosas que, bueno, si te la dicen, pues no sorprenderá y te dirán, dime algo que no sepa. Ejemplo práctico, pues habitualmente si alguien, bueno, el tema de Hugh Jackman dicen que es gay. Si lo confirman, pues todo el mundo dirá, no te digas algo que es viejo. Ya lo sabíamos. Claro. Pero claro, de momento tampoco nunca lo ha tenido por qué confirmar, nunca, bueno, ha estado ahí. Pero claro, en el caso de que en algún momento Irán muestre que sí que tiene esa capacidad, pues supongo que Israel dirá, pero yo también la tengo. Evidentemente. Y en ese caso lo que decíamos, esta idea de esta proliferación de armamento nuclear en una zona bastante inestable, bueno, que a ver, puede llegar a tener algo, aunque parezca mentira, algo bueno. Hay varios autores que han escrito un poco una idea que me parece peligrosa, pero en parte realista, de que el armamento nuclear en realidad es un armamento que acaba con las guerras. Porque potencias nucleares no pueden atacarse entre sí, por ese miedo a la respuesta nuclear. ¿Es verdad eso? Pues de momento vimos que sí, que la historia nos ha estado demostrando de momento que eso es cierto, que por ejemplo en el caso de la Guerra Fría nunca llegó a calentarse de verdad. Siempre se tenían que luchar en escenarios secundarios de forma indirecta, a través de terceros, porque de forma abierta no podías luchar, porque existía lo del MAC, la mutua destrucción asegurada. Y claro, aunque sea a menor escala, cuando hay dos potencias nucleares en medio, sabes que quizás no es la mutua destrucción asegurada a nivel mundial, pero que esas dos potencias van a ser destruidas, que su destrucción mutua está asegurada, aunque sea de forma local, sigue estando ahí, ¿no? Y esa idea de que, bueno, a lo mejor sería una forma de hacer, pero claro, siempre es una solución muy peligrosa, porque ¿y si alguien decide jugarse el todo por el todo y tirar para adelante? Sí, sobre todo porque el nivel suficiente de armas nucleares de capacidad y desplegadas, porque es diferente que las tengas a disposición, pero no a disposición práctica a las 24 horas, porque esto requiere un mantenimiento, estar en el almacén y luego para ponerlas a punto, pues se necesitaría para el segundo golpe, la segunda respuesta. Es decir, hay un primero que lanza, luego recibes, y luego necesitas tener suficientes porque te puedan haber desmantelado en la réplica el armamento que puedas y por lo tanto estés desarmado y ya te hayan ganado la guerra. Por tanto necesitas suficiente armamento, por eso la Trinidad, en el submarino, en tierra, en las fuerzas aéreas, para tenerlas distribuidas de tal manera de que te golpean, sí, pero tú puedes lanzar pero aún puedes responder para desarbolar cualquier otra evolución posterior, y por tanto se necesita eso para un primer golpe y para un segundo, para ser suficientemente garantes de esa paz del arma nuclear. Sí, pero bueno, me refiero, aún así, aunque no tengas esa capacidad total, pues por eso países como Corea del Norte, que no tienen esa capacidad, sí, buscan el arma nuclear y tienen el arma nuclear, porque al menos sabes que tienes... Sí, por eso los británicos y los franceses tienen como 300 cada uno, más o menos. Sí, es más, aparte, en el caso de Gran Bretaña y Francia, las tienen también en su flota, en sus submarinos, en su fuerza aérea y en misiles, es decir, tienen todos los tipos, todas las posibilidades para responder. Sobre todo en el caso de Francia, que tiene una fuerza nuclear bastante potente. Gran Bretaña desmanteló parte de su fuerza nuclear estratégica, pero Francia no. Francia sigue manteniendo
bastante de su capacidad estratégica. Sí, que alguien se pregunta por qué Francia tuvo una prestancia especial. Evidentemente fue la Faute de Frappe, De Gaulle quiso tenerla, y también se preguntan al hilo de eso por qué Israel nunca hizo una prueba, porque los franceses la hicieron en Argelia. Y por tanto ahí Francia sí probó prácticamente su material, pero Israel no. ¿Por qué? Dicen que los técnicos israelíes estaban presentes dentro de las pruebas francesas. Es muy probable, porque durante bastante tiempo Israel y Francia tuvieron buenas relaciones diplomáticas y comerciales, muy buenas. Más, uno de los aviones más queridos y famosos de Francia, el Mirage, se hizo famoso no a los mandos de los franceses, precisamente, sino de los israelíes, en las guerras árabes-israelíes. Sí, que era un modo de presentar el material francés en combate directo. Sí, es más, el Estado israelí durante muchos años, todo su equipo, sobre todo de la Fuerza Aérea, no era material como en la actualidad estadounidense, era material principalmente francés. Los Mistral, los Mister, evidentemente toda la serie Mirage, que tuvieron del 1 al 3, tuvieron muchos aviones franceses. Hasta que, bueno, dejaron de tener buenas relaciones porque no les quisieron vender el Mirage 5, y Israel decidió pues que se iba a hacer su propio Mirage 5 chorizando los planos. Sí, también los franceses quisieron venderles unas fragatas y estaban en un puerto de Francia, y hubo un comando que, haciendo magia, bueno, pues fueron el día de Navidad y se las llevaron para Israel. Sí. Eso sí, con pantallas interpuestas, es decir, que no las robaron, las pagaron, pero en principio no podían llevárselas y se las llevaron, y bueno, es decir, con dinero. No había dinero de por medio, pero fue turbio. Sí, con una empresa que en teoría era de otro país y que se las iba a llevar para ese otro país, y bueno, pues sí, cosas que... Y ese otro país se lo vendió a otro, y el otro a su amigo, y el amigo a... y coño, han acabado en Israel. Sí. Cosas que pasan. Sí, lo mismo que el F-35 lo pidieron los israelíes vaciar para poder introducir su propio hardware como potencia tecnológica que son. Sí. Sí, en plan de no nos hace falta el sistema de radar y todos los sistemas informáticos, eso ya corren de nuestra cuenta. Más en la actualidad, Israel se dedica a actualizar los aviones de fuerzas aéreas de medio mundo, porque lo hacen de forma más barata que Estados Unidos o que Europa, con una calidad tecnológica bastante buena. Muchos países de Sudamérica, las versiones actualizadas para sus aviones son tecnología israelí. Además de que empiezan a producir también aviones de producción propia bastante buenos. O sea, Israel se está convirtiendo en una potencia en ese aspecto tecnológico importante, exporta ya mucha tecnología y bueno, tiene una posición bastante predominante en la zona, pero claro, tiene malas relaciones con la mayoría de sus vecinos, que ahora estaba intentando mejorar, pero claro, con toda la situación actual, también todo ese proceso de que Israel llegue a tener unas relaciones normales con sus vecinos, también ha quedado un poco en pausa, porque ahora es complicado, aunque otros países árabes le han ayudado a defenderse del ataque de Irán, claramente, pero claro, tampoco pueden normalizar del todo ahora mismo las relaciones porque no quedan bien para su población, ¿no? O sea, que es una situación un poco incómoda. Bueno, eso se puede resolver en buena medida. En primer lugar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes hicieron un órdago para decirle a la Autoridad Nacional Palestina: usted tiene que dimitir porque es una panda de corruptos y por tanto no pueden seguir teniendo ningún mando en estas circunstancias, cosa que hicieron, porque les amenazaron con quitarles cualquier tipo
tipo de subvención desde los países árabes, cosa que ha ido bajando bastante de los últimos años. Desde el año 94 hasta ahora, hasta el 2024, estos 30 años, los palestinos han vivido de subvenciones de otros países, básicamente. No han generado impuestos, no han generado economía, no han generado más que funcionarios y corrupción internamente. Y por tanto, la solución puede venir de, primero, el ataque a Rafah va a ser absoluto, salvaguardando la población, pero destruyendo a Hamas. Hamas debe de destruirse porque evidentemente es un grupo terrorista y ha cometido crímenes contra la humanidad, asesinando a mucha gente en Israel el 7 de octubre. ¿Eso qué puede servir? Puede servir como base para la creación de un emirato en Gaza, patrocinado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, con creación de economía, creación de productos tecnológicos, tal vez, economía productiva, valor añadido, que pueda servir de punta de lanza para que haya empresas, para que haya empleo, y eso signifique que cuando alguien iluminado les vaya a decir: vente a hacer la revolución islámica, miren su cuenta corriente y digan que vaya tu abuela. Y por tanto ahí haya una disposición de construir un Estado palestino de verdad, con economía, con política, con gente comprometida, con el futuro, y por tanto eso que pueda servir de imagen también con Judea y Samaria. Un acuerdo que ya en el año 2000 hubo una posibilidad de acuerdo que se repitió un poquito después, antes de la llegada de Bush, en enero, en Sharm el Sheikh, en Egipto, cerca de Eilat. Sí. Hubo la disposición de un acuerdo definitivo de paz, solamente con dos elementos que estaban fuera, que era la capitalidad, Jerusalén, y el tema de los refugiados. Pero el resto de puntos estaban dispuestos para el acuerdo. Recordemos que el acuerdo de Oslo de 1993-94 estaba dispuesto para que de 5 años habría un Estado palestino, cosa que no se hizo por culpa de quién, de Al-Fatah, de la OLP, de Arafat. En 2008 hubo otra disposición de acuerdo que un gobierno laborista en Israel les dijo de una vez: os damos el 95% de Cisjordania, el 95% para vosotros. Bueno, haremos un ajuste fino de un 5%, para el tema de una zona que, bueno, os la compensaremos, os la compensaremos con territorio en otro lado. Dijeron que no. Y en 2018 el tiernísimo Jared Kushner hizo un plan también de reparto de tierras con un Estado palestino más o menos viable, y los palestinos dijeron que no, hasta el punto de que cuando entra Biden de presidente, los palestinos le mandan una carta diciéndole: qué vergüenza, no has venido aquí con un plan que podamos rechazar. Sí, porque es eso, se han rechazado ya bastantes iniciativas a lo largo del tiempo en esta zona, la cual, pues, tarde o temprano, en algún momento, bueno, a lo mejor ahora es el momento, no lo sé, de que acabe habiendo algún tipo de solución duradera. Es cierto que quizás para llegar a esta solución, pues ahora se esté, ¿cómo decirlo?, se esté liando demasiado para llegar a esta solución, y quizás pues haya demasiados daños colaterales para llegar a esta solución, que quizás hubiera sido más fácil llegar de una forma más tranquila. Porque resulta interesante ver cómo algunos emires de Qatar, líderes de la comunidad, han visto como Ismail Haniyeh, que supuestamente es el líder de Hamas, va a los mismos restaurantes y a los mismos lugares de 5 estrellas y 20 tenedores que van los líderes del país, y por tanto dicen: os estamos dando pasta para solidaridad y te la estás gastando aquí, tú viviendo bien, y les estás diciendo a los tuyos que resisten y aguanten en Gaza, pero ¿qué demonios de tipo eres tú? Yo te digo, no sé, es una situación, lo he dicho, compleja de narices. La solución posiblemente que haya, sea la que sea, no acabe de ser del todo satisfactoria. Normalmente los acuerdos internacionales de este estilo normalmente no suelen ser del todo satisfactorios para nadie. Normalmente la idea es que, bueno,
que nadie se quede demasiado insatisfecho. Sí, porque geopolítica y geoestratégicamente a Israel lo que le vendría bien es tener todo el territorio, Judea y Samaria y de Gaza. Bueno, el de Gaza no necesariamente, eso es accesorio, pero Judea y Samaria con su orografía, que al de muy pocos kilómetros empieza a subir y es una montaña, no muy grande, no estamos hablando del Elbrus ni del Everest, pero tienen unas excavaciones por ahí que, bueno, pues digamos que sería interesante que pudiera llegar en la frontera a la zona del Jordán, pero evidentemente eso políticamente puede ser discutible, porque evidentemente ahí está la disposición desde el acuerdo de Oslo y todo esto, pues para tener un Estado palestino que Egipto y Jordania se lo negaron en 1948. La gente mira y piensa, es que Israel qué malos, le impidieron a los árabes palestinos tener un Estado propio. Fueron los jordanos y los egipcios quienes entraron y conquistaron ese territorio y durante unos 20 años fue territorio de Egipto y de Jordania. Por tanto, aquí las cosas hay que mirarlas en su justa medida. Sí. Es decir, en un inicio, y claramente, es que lo he dicho, no hay que olvidar que han habido tres grandes guerras árabe-israelíes, en las cuales las fronteras se han movido mucho, en las cuales llegó a haber un momento en que Israel se pudo haber llegado a plantar al otro lado. Bueno, no sé si llegó a cruzar el canal de Suez y todo. Sí, creo que lo llegó a cruzar. Sí, llegó a estar en el otro lado, porque en el 73 había una unidad israelí copada, y para liberar ese copo pasaron al otro lado del canal para poder ejercer presión. Sí, o sea, si no me acuerdo mal, y es eso, llegaron a cruzar el canal de Suez, que claro, pues, llegaron bastante adentro de Egipto, toda la zona del Sinaí. En un momento dado podían haber tomado Amán, el Cairo, perfectamente. En Damasco lo tienen ahí. Sí, o sea, es decir, y es eso, recordemos que han habido tres guerras y que las fronteras que hay en la actualidad han cambiado mucho, digamos, en los últimos 70 años. Sí, y que ciertamente Ben Gurión, cuando termina la guerra de independencia, en 1948-49, les dijo a los países árabes, si queréis, hacemos un tratado de paz definitivo y esta zona que no nos corresponde os la devolvemos. Y como los árabes dijeron, Tururu, queremos desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Vale, pues fantástico, entonces esta tierra me la quedo. Sí, o sea, a ver, es eso, nunca después de las guerras árabes israelíes que han habido, ha habido acuerdos de paz definitivos, han habido, pues, bueno, ha llegado un momento dado países que han pasado a tener buenas relaciones con Israel, de hecho, sí, pero los primeros fueron en Egipto en 1979, el acuerdo de Camp David, y luego Jordania en 1994. Sí, pero es eso, en general toda esa zona pues nunca ha habido ningún tipo de acuerdo definitivo, y también han habido muchos gobiernos muy inestables en esa zona, muchos países, ya lo hemos hablado antes. Sí. Es decir, es toda una zona donde es todo un poco un polvorín. Hay algunos países que sí que tienen una cierta estabilidad, digamos que son los que hacen un poco de policías de esa zona, intentan poner un poco de orden, ya sea por un lado Turquía, como esa gran potencia que está al norte que intenta que no se les mande demasiado los vecinos del sur, con mayor o menor suerte haciéndolo. Como decíamos, pues esto un poco la idea de volver a ser el Imperio Otomano, esas pretensiones de, bueno, quizás no podemos serlo como imperio, pero podemos seguir controlando la zona. Tienes Israel, que siempre está ahí, es el único país, junto con Turquía, más o menos claramente democrático. Lo he dicho, con la salvedad esta curiosa de que Israel es el único país del mundo con circunscripción única. Es el único. Bueno, que por eso pues tiene unos parlamentos, como bien has dicho, ingobernables. Y también Erdogan tiene sus cosas ahí. Bueno, Erdogan tiene sus historias. Además, Turquía, aparte, ahora está demostrando que no solo es una potencia local, sino que puede jugar incluso un poco en otros temas, por el tema de estos famosos drones de fabricación turca.
que están haciendo estragos en la guerra de Ucrania. Sí, los Bayraktar, y ciertamente Turquía intentó intervenir en la guerra civil en Libia, donde estuvo a punto de entrar directamente Turquía contra Egipto en una guerra en el suelo libio. Esto estuvo a punto de suceder hace unos años. Sí, todavía es eso, es que bueno, pues toda esa zona, pues eso, hay algunos países que intentan pues tener una cierta hegemonía. Egipto lo intentó en su momento, actualmente Egipto no está en esas condiciones de ponerse a jugar ningún papel muy relevante. Bueno, el papel que tienen en el asunto de Gaza es que tienen un muro cada vez más alto, porque los hermanos musulmanes, que son primos hermanos de los de Hamas, tienen actividad en el Sinaí y por tanto quieren evitar cualquier permeación a esa zona, porque evidentemente los terrorismos son graves y dificultosos. Estado Islámico, Al-Qaeda han generado problemas en toda la zona. Son como la carcoma que está siempre por debajo de la madera. Hola, te he perdido durante un minutito, no sé qué es lo último que has dicho. Bueno, estaba diciendo que Estado Islámico, Hezbollah, hermanos musulmanes en el Sinaí, son como la carcoma. Están siempre ahí. Sí, haciendo túneles. Sí, pero es eso, es toda lo dicho, la zona esta, pues no sé, al final la solución, pues acabará habiendo algún tipo de acuerdo de paz, alguna solución en forma, como también se reclama un poco desde Europa, en forma de crear dos estados y acabar de una vez el conflicto de Israel con Palestina. Bueno, es una solución que tarde o temprano llegará. No sé si ahora será el momento, como decíamos antes, no lo sé. Lo mismo que el cambio de régimen en Irán, que será importante para la estabilidad de toda la zona. La caída de los ayatolás es imprescindible para tener un Oriente Medio en paz. Bueno, o quizás no en paz, pero sí mucho más tranquilo. Paz no sé, porque es una zona que lleva mucho tiempo. Sí, en paz sí, porque todo el dineral que han gastado en armar proxies y tener unas fuerzas armadas podrían haberlas usado en tener una sociedad con un estado de bienestar en Irán. Sí, por ejemplo. Por eso te digo que quizás no una zona del todo pacífica, pero sí mucho más tranquila, mucho mejor, mucho más pues esto, ¿no? Que vaya bajando después de esto la intensidad de los conflictos, ¿no? Siempre quedarán pues otras zonas periféricas de Oriente Próximo y Oriente Medio con sus problemas, ¿no? Lo hemos hablado por la zona del Cáucaso, el tema de Pakistán con la India, ¿no? Pero bueno, que al menos una parte importante se tranquilice. Y el cambio de régimen de los ayatolás sí es algo que tarde o temprano acabará pasando. Lo que de momento tampoco, aunque tuvieron bastante contestación interna, pero no parece que sea algo que vaya a pasar tampoco me refiero, en un periodo relativamente corto. No, tampoco se ven visos, porque hubo muchas protestas y demás, pero tampoco hubo ningún tipo de intento serio por parte de la población de derrocar el gobierno, o sea, hubo muchísimas protestas, hubo mucha represión, clarísimamente, pero no parece que el régimen como tal vaya a caer en un plazo relativamente corto de tiempo, el régimen de los ayatolás en Irán. Tiene pinta de que va a perpetuarse aún un tiempo. Bueno, es algo que nunca se sabe porque en 1979 tampoco estaba claro que pudiera caer el Shah y acabó cayendo. Sí. Pero evidentemente la población se acostumbra en buena medida en países como este a dificultades. Recordemos, por ejemplo, Venezuela, que en 7 años cayó al 10% del PIB, es decir, al 10%, se contrajo del 100, por ejemplo, que era el año 2013, a 10 en 2020, lo cual ciertamente es terrible para un país, pero cuando la población está acostumbrada, pues puede no salir con la tromba que uno presentiría para cambiar el régimen político. O los rusos, que tienen una economía bastante destrozada y un nivel de
vida horrible, pero eso no significa que vayan a quitar a Putin mañana por la mañana, cosa que seguramente merecerían por su propio bienestar. Esto en buena medida también pasa con Irán, que en la situación económica pues la tienen más o menos acostumbrada a la vida que llevan. Sí. Ya se han por suerte, por desgracia, el hombre se acostumbra un poco a todo, el ser humano, y pues bueno, están ya acostumbrados a... Y pensarías, hombre, pero esto acabará estallando en algún momento, pero como bien dices, sabemos que no, que muchas veces estas cosas se perpetúan mucho tiempo a lo largo de mucho tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, la gente está más o menos acostumbrada. Lanzarte a una revolución, a un cambio, no todo el mundo tiene estómago para ello, ni ganas, porque bueno, no es algo, ¿cómo decirlo?, fácil, ¿no? Sabes que hay muchos riesgos en estos asuntos. Sí. También siempre hay esta sensación que muchas veces tenemos los seres humanos de, bueno, vale, sí, pero vamos a hacer un cambio, pero va a ser para bien. Es decir, muchas veces tenemos esta idea, todos los seres humanos, es esta frase hecha de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque dices, bueno, a este ya me lo conozco, estoy acostumbrado a cómo hacer las cosas estos, ¿no? No me gusta mucho, pero lo tengo ya controlado, ¿no? Y puedo seguir viviendo. A lo mejor el cambio es para bien, pero a lo mejor el cambio que nos encontramos, a lo mejor es peor. Que es lo que muchas veces ha hecho que este tipo de revoluciones y demás se perpetúen mucho en el tiempo, por eso, por esta idea de mucha gente de, bueno, es que a lo mejor el cambio sale mal, ¿no? Y eso sabemos que ha pasado a lo largo del tiempo muchísimas veces. Es decir, no siempre la gente se atreve a hacer estos grandes cambios por muchos motivos, que acabarán pasando en algún momento, supongo. También cuando Jamenei pues se vaya a ver a su jefe, el de arriba, en algún momento dado, posiblemente será más fácil que suceda ese cambio. Pues es probable, porque la mayoría de estos estados, cuando hay una figura muy preponderante y esa figura desaparece, suele ayudar a que haya algún cambio, sea más de forma más organizada, de forma más revolucionaria, pero suele ayudar que desaparezca esa figura, suele dar un poco de alas a ciertos cambios. Por suerte, como bien dices, a priori no le queda mucho para irse a ver a su jefe de arriba. Sí, está enfermito. Sí, bueno, y que coño, que tiene un montón de años. Que jovenzuelo no es, que lo he dicho, que jovenzuelo precisamente no es. Y claro, bueno, pero claro, yo qué sé, como decir a vivir hasta los 100, pues es eso. Entonces, porque es claramente en muchos regímenes, cuando es una figura importante, hasta que esa figura no desaparece, el régimen se consigue mantener fácilmente. Por eso, un cambio de régimen no es algo tan fácil de conseguir. Es cierto que pues Irán salió de convertir Persia en Irán, una revolución islámica que nadie daba un duro por ella, pues lo consiguió, pero no es lo habitual que se consigan estos cambios. Bien, pues en buena medida hemos hecho un repaso del espacio y tiempo de Oriente Medio, creo más o menos. Sí, y alrededores. Sí, porque permea en otros escenarios, ciertamente. El mundo está interconectado y lo que pasa en un lugar pues tiene efectos en todo el resto del mundo. Sí, es más, estas interconexiones, a ver, creo que fue hace un año y pico, no sé si llega a 2, eso lo vimos claramente, todo el mundo, y lo notó, porque un barco haciendo una mala maniobra en el canal de Suez se quedó embarrancado y todo el tráfico internacional de mercancías, por algo tan nimio como que un único barco se embarrancara,
desestructuró todo el tráfico de mercancías. Me refiero, es algo que, visto, algo tan nimio, ¿no? O, por ejemplo, pues el motivo por cual la guerra del Yemen ha pasado a ser algo importante, porque uno de los grupos del Yemen está atacando el tráfico. Los hutíes está atacando el tráfico internacional de mercancías, que pasa por al lado de sus costas, porque es el camino para ir a buscar el canal de Suez. Y gran parte del tráfico de mercancías internacional pasa por ahí. Por lo tanto, ¿por qué han llegado a intervenir Estados Unidos y Gran Bretaña? Atacar objetivos allí y demás. Pues porque de repente ya no era que se estaban pegando en Yemen, que eso pues a Gran Bretaña y Estados Unidos a priori les daba un poco igual. Pero, no, que me ataquen a mis barcos, eso ya es serio. Sí, que ciertamente al primero que le debería importar es a Egipto, porque su principal fuente de ingresos es el canal. Sí, claramente. O sea, el Egipto, su economía sobrevive de dos cosas: el canal de Suez y el turismo. Y el turismo últimamente no lo tienen del todo bien, porque, bueno, la situación de toda la zona de Oriente Próximo no le ayuda al turismo. El turismo quiere ir a sitios tranquilos. La zona ahora no está tranquila y por muchas pirámides que tengas no vienen tantos turistas a ver tus pirámides. ¿Por qué? Pues, seguridad. La gente cuando va de vacaciones a ver cosas quiere ir tranquilo. Es una cosa que somos así. Sí, tiene unas manías muy horribles, como que no te secuestren, que no acabes muerto. Sí, es una costumbre que tenemos, yo qué sé. Dicen que está bien, ¿no? Esas costumbres, ¿no? Sí, dice que el tour del secuestro mejor no ponerlo. No incluyas secuestro en tus vacaciones, por ejemplo. No está recomendado, ¿no? No ha obtenido buenas valoraciones por internet. Pues eso. Y claro, su otra gran fuente económica, claramente, que esa no depende tanto de los vaivenes de esta zona, porque todo el mundo tiene que acabar pasando por allí, es el canal de Suez. Es pagar los aranceles de tránsito del canal de Suez. ¿Por qué? Pues eso genera muchísimo dinero, porque si no la alternativa para llegar a muchos países es dar toda la vuelta a África. Y si tu barco es suficientemente pequeño para pasar por el canal de Suez, pasas por el canal de Suez. Siempre. Y claro, como tú bien dices, el primer interesado de que esa zona esté tranquila es Egipto. Claramente, porque le interesa que los barcos pasen por allí. Contra más barcos, mejor, porque cada barco que pasa paga peaje. En cambio, al final, quien ha intervenido en Yemen han sido británicos y estadounidenses, porque son potencias claramente marítimas y que su economía se basa mucho en el comercio internacional de larga distancia, con grandes flotas mercantes, y que sus barquitos no puedan pasar por allí, pues dicen no. Hasta ahí podíamos llegar. Que os matéis entre vosotros lo que queráis, me da igual. Pero que ataquéis a mis barcos, no. Que es una cosa que alarga los plazos, porque si se tarda un día a través del canal de Suez, son 4 a través de la zona de Cabo Buena Esperanza, por la zona de Ciudad del Cabo. Bueno, son más, no son o sea, la diferencia de tiempo no es 1:4, es 1:6 o 1:7, o sea, es una salvajada más de tiempo. Para que os hagáis la idea, un barco que venga de China, sitio típico donde se generan mercancías baratas, y quiera venir a un puerto de España a traer mercancías, una ruta bastante normal, puerto, yo que sé, Algeciras, ¿no? Uno de los grandes puertos. Sí, la ruta, o el principal de Europa, que es Rotterdam. Pero bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Sitio, un puerto Rotterdam o uno de los nuestros, Algeciras o el puerto de Barcelona, da igual, o te quieres ir a un puerto de Italia, yo que sé, depende de dónde vayas, da igual. La ruta habitual, coges, vas por el mar de China, cruzas por los estrechos de Malaca, luego te vas por la India y de ahí enfilas hacia el mar Rojo.
por el Índico hacia el Mar Rojo, cruzas el canal de Suez, llegas al Mediterráneo y de ahí, pues, si vas a Rotterdam, pues pasas por el estrecho de Gibraltar y tiras para arriba. Y si vas a un puerto del Mediterráneo, pues una vez sales del canal de Suez, pues tiras para tu puerto. Bueno, es una ruta, pues, es la ruta habitual. Pero si no, cuando llegas a la zona del Mar Rojo, si no puedes cruzar por el canal de Suez y no puedes ir por el Mar Rojo, pues una vez llegas más o menos por la India, te toca bajar todo el Océano Índico hacia la zona de Madagascar, Cabo de Buena Esperanza, dar la vuelta y luego subir por el Atlántico, tucu, hasta pues o cruzar el canal, el estrecho de Gibraltar, si vas a un puerto del Mediterráneo, o seguir para arriba. Si vas a Rotterdam, o vas a Londres, o vas a donde toque. Yo y se alarga muchísimo. Decía el caso de Rotterdam porque hay una variante que el tiempo va a abrir, y es el cambio climático con el deshielo del Ártico, y que habrá la posibilidad de salir de China, Shanghái por ejemplo, ir por la ruta norte. Sí, coger en vez de hacia abajo, ir hacia arriba, por el estrecho de Bering y ir hasta la zona de Noruega y bajar desde Spitsbergen, bajar hacia Rotterdam. Sí. Pero bueno, aún así dependerá de hasta dónde vayas, cogerás una ruta u otra cuando esa ruta sea navegable, la cual espero que nunca llegue a ser realmente navegable, pero sabemos qué pasará. Pero sí. Estaría bien que no lo fuera. Pero es eso, es decir, el tema de alargar los costes, alargar los trayectos, en el tema de las mercancías, alarga muchísimo los costes para las empresas. Además, también que las zonas sean inseguras para las empresas aún hace que sea más caro el flete de los barcos por los grandes seguros que tienen que hacer de las cargas, lo cual hace que todo se encarezca un montón. Muchos tipos de mercancías. Y eso, de rebote, como hemos dicho, el mundo está ya muy interconectado. Eso, a nosotros que estamos en la península ibérica, dirías, bueno, eso nos pilla lejos. O imagínate a gente que le pilla en Latinoamérica, que nos esté viendo. Dices, bueno, pero es que el mundo está interconectado. Esas tonterías que están pasando por ahí, lo de tonterías ponerlo entre comillas, sí que nos pueden llegar a afectar a todos por ese tema de interrelaciones, ese tema de interconexiones, ese tema de comercio. Y que evidentemente no está vinculado estrechamente las causas, pero el canal de Panamá tiene una dificultad tremenda porque nutre su agua para el desequilibrio de las zonas, porque el Atlántico y el Pacífico están a diferentes alturas. Pues evidentemente se nutre de un lago, agua dulce, que está bajando su número de litros a una velocidad tremenda, y por lo tanto tienen un problema horrible para el calado en el canal de Panamá. Y por tanto ahí tienen también una dificultad tremenda, porque evidentemente de pasar de un lado a otro requiere de estas cosas. Y están pensando, por ejemplo, también como alternativa, no hacer otro canal, que ya se intentó en Nicaragua, y también alguno lo pensó más al norte, en la zona de México, y sería el asunto de como hacía España. Curiosamente, en el caso del galeón de Manila, que llegaba a la costa de México, desembarcaba, los materiales iban tucu al otro lado, barco, y aquí sería, en vez de ir en burro, pues sería ir en tren. En tren. Sí, hacer un tren, y bueno, sí, es un poco la idea, pues, del galeón de Manila, claramente. Lo cual nos indica que las cosas ya están inventadas, y estamos siempre volviendo a la misma rueda. Sí, es más, cuando se genera esto que hablábamos del galeón de Manila, la época de los grandes descubrimientos y las conquistas por parte del Imperio Español y Portugués principalmente, pues cuando hablas del tema de la globalización se dice que es cuando ya se cierra el primer sistema mundo, el primer sistema global se cierra en esa época. Sí, y que hasta cierto punto hay un camino real que recorre en paralelo el canal de Panamá. Es decir, que ya en tiempos de Carlos V había un canal de tierra en Panamá.
Sí, o sea, porque ya era la idea, era una de las formas de la ruta del Galeón de Manila, que era esa, era cruzar más o menos por esa zona. Había varios puntos de cruce, ¿no? Y varios puertos, pero la idea era esa, era cruzar por tierra, porque dar la vuelta por el, ¿cómo se dice?, por el Cabo de Hornos, era una mierda. Y un poco era mucho más largo y era muy peligroso. Y además no solías tener vientos favorables para el trayecto, en la mayor parte del trayecto. En la actualidad, pues depende de qué barcos, no les queda otra que dar la vuelta por Cabo de Hornos o Buena Esperanza, pero todos los barcos que pueden intentan cruzar con canales. Lo único que, claro, el canal de Panamá tiene una desventaja con respecto al de Suez, que el canal de Suez no necesita realmente esclusas para subir y bajar niveles de agua, pero el canal de Suez sí. El de Panamá, perdón, sí. Necesita todo tipo, necesita unas esclusas, subidas y bajadas de nivel. Es una obra de ingeniería muy considerable. A diferencia del de Suez, que es relativamente simple. Sí, el de Suez tiene la dificultad del ancho y del calado. Sí, que esa dificultad en realidad tiene esa dificultad un poco porque se quiere. Sí, y que resulta interesante porque también en Suez, en tiempos de los faraones, ya hubo un canal que conectaba la zona mediterránea con la zona del Mar Rojo. Sí, ya hubo uno. No se sabe si llegó a ser realmente operativo, ¿vale? El proyecto se sabe que hubo obras, pero no se sabe si llegó a ser bueno, los restos son visibles todavía hoy, si uno se acerca a un sí, o sea, los restos de la construcción están. Lo que no se tiene muy claro del todo es si llegó a ser una construcción que por el camino se fue al traste y no se completó nunca y no llegó a ser operativa, o sí que llegó a utilizarse para traspasar mercancías, para que los barcos fueran. Pero el proyecto estaba claramente, eso seguro, y que se hicieron obras seguro. ¿Por qué? Pues porque es algo que es como que bastante evidente, como que tú ves el mapa, ves el territorio y es bastante fácil tener esa idea de, oye, si las cosas las llevo por barco mejor que por tierra, esto está bastante cerca. Hacer por aquí una zanja tampoco es tan complicado. No, es un poco la idea, no deja de ser... De cuando haces canales suele ser esa típica idea y dices, hombre, esto no está tan lejos. Y si hiciéramos por aquí una zanja, hacemos un agujero y, oye, pasamos por aquí en un barco. Es un poco pues lo que se ha hecho en otras partes del mundo también. Hay bastantes canales, hay canales no tan conocidos, pero es la misma idea. No sé, en Europa tenemos algunos. Hay uno en Alemania, por ejemplo, para no dar la vuelta por Dinamarca. Sí, el canal de Kiel. El canal de Kiel. Porque Alemania decidió que después de que la flota danesa le diera por matarile por no poder mover los barcos de un lado para otro, dijo, esto no vuelve a pasar. Y se hicieron su propio canal para no dar la vuelta por la península de Jutlandia. Sí, quizá podamos ir dando cierre con esa lección, sí. Con esa lección que es que hay que aprender de la historia, a pesar de que algunos no lo hagan, tratar de sacar conclusiones, porque evidentemente el futuro no está escrito, pero se puede intentar escribir de una manera más o menos razonable, siempre que haya un cierto consenso entre las partes para que vaya en una dirección más o menos acordada. Por tanto, ahí están los desafíos, que no somos oráculos ninguno de los dos, pero ir desgranando algunas de las cosas que hemos ido comentando, pues quizás servirá para comprender, la gente que nos haya escuchado hasta aquí, cómo se configura este mundo y cómo puede ir evolucionando la situación en Oriente Medio. Sí, es eso. Como última reflexión, ya un poco más ligada al tema de historia o de geografía, que ahora justo estoy estudiando para hacerme profesor de secundaria de geografía e historia. Y es cierto que hay una frase que siempre se dice, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si bien esa frase no es cierta, porque la historia no se puede repetir, pero sí que puedes aprender de los acontecimientos del pasado
para ver cómo has llegado hasta la situación actual, entender por qué se han dado estas cosas y así quizás poder tomar unas mejores decisiones, ¿no? Porque las cosas que han pasado en el pasado no van a pasar igual en el futuro, pero puedes entender por qué se hicieron cosas, sacar conclusiones, reflexionar y pensar, bueno, a lo mejor hay que hacer estas cosas de otra manera porque esto a lo mejor ya lo hemos probado, aunque yo pensaba que no, pero esto a lo mejor ya lo hemos probado y no ha funcionado bien, a lo mejor hay que tomar otras alternativas, ¿no? Es esta idea que hay gente que se pregunta para qué sirve estudiar historia, por ejemplo. Pues a veces sirve para estas cosas, ¿no? Un poco para pensar, reflexionar, ver lo que ya se ha hecho en el pasado y a partir de ahí extraer lecciones de lo que vale o no vale la pena hacer. Sí, así es. Por tanto, pues muy agradecido de que hayas estado por aquí. Nada, a ti por invitarme. Y bueno, pues ya estaremos. No sé si en tu canal o tú aquí, pero espero que podamos compartir espacio y tiempo en un futuro. Sí, eso seguro.